Guaraní, el sub-19 Redes. Nadie reclamó, sale desde el fondo con la pelota Marcos Cáceres. Marcos que toca para Raúl, Raúl que va por el lado derecho, levanta para Churín, salta Imperiale, gana Imperiale, la va peleando el porteño saliendo desde el fondo. Va la presión de Martínez, el toque de Escobar, arranca Palau, va Palau, le quedó la pelota hacia atrás, falta contra él. El árbitro cortó cuando Ñamandú intentaba seguir armando juego. Topo ya jugó, Marcos Cáceres tocó para Ñamandú, adelantó mucho, se metió al área, Aedo espera Churín al centro solo de Palau. Erró el arco. Clara, nítida situación de gol, si es para tomarse de la cabeza. Palau abrió la cara interna del pie. Pelota, toca, juega, balón para Arzamendia, descarga Ñamandú. Topo lo vio a Raúl, prefiere Palau darle a Topo. Ahora Raúl, el pase para Rodrigo, espera Churín. Rodrigo, estiró el brazo. Churín cayó, toca la pelota Palau. Palau que abre para Marcos Cáceres. Churín va por derecha, vino para Aedo. Aedo con Imperiale. Aedo que desvía, que cabecea. De la Cruz está dándole la cuerpo. Churín entrega para Rodrigo Rojas, mete la diagonal. Sigue Rodrigo, toca para Palau. Abrió la cancha entregando hacia Raúl. Raúl y el centro vino al área. Rechace de Imperiale. Palau termina mal la jugada. Le quedó un poco atrás el balón. Sí. Entregando hacia Raúl. Raúl y el centro vino al área. Rechace de Imperial y Palau termina mal la jugada. Le quedó un poco atrás el balón. Sí, el rechazo de Imperiale fue alejar del área, pero no lo suficiente. Por eso es que la pelota queda con resultados que hasta el momento son por lo menos alentadores. Todavía no concretó nada importante a través de esa vía, pero muestra lo peligroso que puede ser Guaraní con la velocidad de sus extremos. Raúl para Rodrigo, Rodrigo acelera, se frena, Rodrigo acelera, se frena, gira, tapado, le dio el Topo Cáceres, dejó para Palau, se apoya en Marcos Cáceres, subió por el lado derecho Raúl, Marcos que levanta para Aedo Valdés, bajó a Aedo, quiso conectarse con un taco, entregó mal, por ahora. Sí, la velocidad es la clave y ya no solamente hay que hablar de Esparza y de Redes, sino agregar las veces que tiene la posibilidad de hacerlo allí en función de ataque a Robert Rojas, que consiguió una pelota increíble con la capacidad que tiene este jugador. También, pero en la velocidad le cuesta. Es un jugador que está para más el servicio que para definir. Sí, cuando él tiene que continuar con la maniobra, allí se complica porque está ese factor que señalaste, pero si se desprende rápido y habilita a un compañero. Esparza, recuperó Raúl, Esparza pedía mano, va sacando desde el fondo Marcos Cáceres, el balón para Palau, Palau la tiene, Palau la quiere jugar, Aedo se acerca, Palau entregando para Marcos Cáceres. Abierto Arzamendia, sigue el Topo Cáceres, presionado por Martínez. Topo entrega para Palau, y va Palau, sigue Palau. Raúl abierto por derecha, la pelota para Marcos. Llega la marca de Esparza, el rebote favorece a Raúl. Ahora Marcos Cáceres de Esparza, el rebote favorece a Raúl. Ahora Marcos Cáceres de nuevo. Recibe Marcelo Palau. Palau entregando para Topo. 23 minutos del primer tiempo. Pilsen indica que el partido está 0-0. La va jugando Arzamendia. Arzamendia para Marcela Cruz. De la Cruz tocando. Morel saliendo. Presionó Palau y recuperó. Adelantó, pero cortó De la Cruz. De la Cruz que adelanta. Martínez que recibe. Y va Guaraní peligrosamente con Redes corriendo por el lado derecho, perseguido por Arzamendia. Allí está Juan Escobar. Juan Escobar tocando el balón. Ahora Marcelo Palau. Cerro tocando con cadencia, pero va progresando en bloque. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Avanza. Topo jugó para Ñamandú. Ñamandú se metió. Espera Raúl. Sigue Benítez. No suelta la pelota. Al piso. A la pelota Marcos Cáceres. Dice el árbitro del partido que estaba cerca de la acción. Churín ganó. Churín tocó. Raúl viene escapando. Aedo por el medio. Acompaña a Rodrigo. Cierra Ñamandú. Cabecea. De la Cruz que no puede rechazar. Entonces recupera Cerro Porteño. Ñamandú jugó para Palau. Palau que levanta para Churín. Está habilitado. Baja Churín. La marca de la Cruz. Forcejean. Me pareció un brazo de la Cruz. Por el costado izquierdo. La pelota tocada por Ñamandú. Escobar. Palau. Y tiene que ver con eso que estábamos mencionando. Que Raúl un par de veces encontró espacios para meter centros cruzados. En la última están empatando 0-0 Guaraní y Cerro Porteño. Fue para Rodrigo.
El toque es de Palau. La pelota para Churín. Churín la cruza. Se equivocó. Marca oportunamente Redes y Redes juega para Pacerini. Pacerini corre sobre él. Solo. Sí, y varias pelotas cayeron en posiciones en las cuales él tenía prioridad sobre los defensores, pero después la pierde el delantero argentino. Abajo Esparza. Fue a la pelota, dice el árbitro. La córner de la Cruz, más abierto. Golpe de cabeza defensivo. Hay falta en ataque sancionada por Mercado. Tiro libre en el área para Cerro Porteño. Sí, ya cuando la pelota estaba en el aire se había tomado la decisión, seguramente por esta acción de Pacerini. Solo 2.000 guaraníes y envía internet al 456 y conectate con todo lo que te mueve con la mejor red 4G LTE. Raúl ganó, marcó Benítez. Evitar un gol directamente, sino que la pelota llegue hacia el otro flanco donde sí había posibilidades de definición. Marcos Cáceres entregando para Raúl. Sale Cerro Porteño ahora. Ahí está Marcos. La pide el Topo. Va Marcos Cáceres. Ahí está Marcos. La pide el Topo. Va Marcos Cáceres. El pase sobre la posición de Palau. Palau que va tocando para el Topo. Topo que la juega al medio para Ñamandú que no llega. Ya recupera Guaraní. Cerro pierde fácil la pelota. El Topo sin embargo gana. 40. Recibe Rodrigo. Toca la pelota sobre Palau. Sale Cerro. Arzamendi por izquierda. La pelota para Juan Escobar. Se muestra Ñamandú. Tiene Juan Escobar. Tiene Juan Escobar. ¿En Cerro comenzaron a calentar? Sí, Mauricio. Rubén, ya se mueven todos los suplentes de Cerro Porteño: Pablo Gavilán, Jorge Benítez, Hernán Novich, Marcos Acosta, Juan Aguilar, Marcos Acosta, Juan Aguilar, Jorge Rojas y Oscar Ruiz. A ver si Jubero coloca a un extremo, un jugador rápido para el segundo tiempo. En la fecha pasada había arrancado la etapa complementaria Oscar Ruiz. La pelota de Palau. Palau que juega para Víctor. En la fecha pasada había arrancado la etapa complementaria Oscar Ruiz. La pelota de Palau. Palau que juega para Víctor el Topo Cáceres. El Rolfi, Gaona Lugo están calentando en Guaraní para el segundo tiempo, pero todavía queda un tramo de la primera etapa. Pero todavía queda un tramo de la primera etapa. Rodrigo Rojas no puede entrar, entonces le da Palau. 41 minutos, juega Palau. La pelota para Ñamandú. Ñamandú que se filtra, se mete, sigue Ñamandú bloqueado. El rebote le está quedando a Raúl. La pelota para... Tiene el control de la pelota Arzamendia para Palau para el Topo Cáceres. Topo lo mira a Edo y le mete una pelota larga y profunda. Posición prohibida, posición adelantada de Aedo determinada por José Cuevas, el asistente número 2. Churín la va jugando para Arzamendia. Arzamendia que toca, recibe Palau, se recupera el capitán de Guaraní de la Cruz, se reincorporó. La pelota para Marcos Cáceres, se abre Raúl, fue para él, marca, Raúl enganchó, se metió por el medio, pide Palau, la pelota fue para Palau, la quiere tocar de una, marca Ramón Martínez, Palau que puntea, Anthony que sale, Anthony la levantó. Físico Churín, juega a Edo, retrasa para Topo, la pelota va sobre la posición de Palau, avanza Cerro, intenta abrir la cancha, Arzamendia le dieron a Palau. En Cerro Porteño la novedad, Cerro intenta abrir la cancha, Arzamendia le dieron a Palau. En Cerro Porteño la novedad. Ingresó Oscar Ruiz con la camiseta 11, se retiró el juvenil Marcelino Ñamandú. El cambio en Guaraní. Ingresó con camiseta 32, Orlando. Y ambos jugaron muy bien el primer tiempo. Pero son cuestiones que tienen su explicación. Cerro necesita aplicar un poco más de velocidad en los extremos, en este caso por la izquierda, con el ingreso de Ruiz y encuentra a Ñamandú como ya terminó empujándolo. Palau que tiene el control de la pelota, juega para Juan Escobar. Escobar mira por derecha, Raúl juega sobre Marcos. Topo subió, levanta Marcos. Topo va a buscar a primera aparición con la pelota del extremo. El balón sobre la posición de Palau. Palau que juega sobre Marcos Cáceres. Marcos que la metió para Rodrigo. Pelea a Edo, sigue a Edo. Falta. Infracción contra Escobar, de 122 partidos en primera, convierte su primer tanto en este clausura. Tercero con el azulgrana, cuarto gol en primera división. Gaona Lugo ataca por el lado derecho. Gaona Lugo acelera, pica, cae Ignacio Don.
Don que levanta, Palau que desvía, corta Arzamendia, la va jugando Palau para Juan Escobar para Diego Churín que gira, Churín que escapa, pico fuerte, recuperación de Morel, va Morel, la juega profunda, Escobar acompaña y Freddy, el toque en la mitad de la cancha, interrumpe bien Topo Cáceres para Palau para Edo, no llega Edo, hay falta, infracción. Caído Palau, tiro libre que va a corresponder a Cerro Porteño. Ruiz, pica Ruiz, Rodrigo que se acomoda, hace la pausa, Rodrigo que se junta con Palau. Se armó defensivamente Guaraní cuando parecía que Cerro iba a terminar acelerando. Bueno, ¿sí? Llamado al Conejo Benítez, que ya está recibiendo indicaciones de Jubero. La pelota tocada sobre la posición de Gamarra. En algún momento cuando hizo el anuncio creo que lo celebró de esa manera para comunicar esa linda satisfacción familiar. Caído Churín. Sentido Churín. Churín toca en Rojitas para intentar tapar las proyecciones de Benítez, que desde el llamado de Florentín se coloca como un extremo por el lado izquierdo. Va Mendoza que juega para De la Cruz que se molesta en Rodrigo y Churín la vuelve a tener Rodrigo que juega para Palau, la tiene un poco Cerro Porteño ahora, Marcos, Juan Escobar, Arzamendia para Ruiz, la pelota, Ruiz que juega para el Topo, pide Rodrigo. Para tocar, dice Rodrigo cuando Topo iba a meter una pelota larga. Arranca Ruiz, sube Arzamendia, va Ruiz, espera Arzamendia abierto. La pelota para Arzamendia, la va a cruzar al área, espera Conejo, vino el centro a las manos de Nacho. Al Conejo recibió, gira Conejo, se junta con Rodrigo, no devolvió, prefiere retrasar, le dio a Palau, la mueve Cerro, le dieron a Ruiz, apunta a Ruiz, escapó Ruiz, se metió Ruiz, le pegó Ruiz, cerquita del palo. Qué cerca estuvo Cerro del segundo. Y Pablo Velázquez, las referencias ofensivas de Guaraní para este último tramo cuando Palau recupera. Palau para Cerro Porteño. Palau lo ve a Rodrigo, prefiere levantar para Rojitas, que va a obligar el retroceso de Benítez. Bajó Rojitas, se metió al área, escapó Rojitas le pegó. Sobre todo también ahí en la última línea. Logra salir Cerro por izquierda, Arzamendia, Ruiz, toque de Palau para Ruiz, la bajó para Conejo. Marcó y ganó Mendoza, piden mano, saca desde el fondo Rodolfo Gamarra, la pelota para Gaona Lugo, la finta. Se genere una sospecha de que jugó con el brazo, me parece que no lo hizo. Y el fútbol es así, Guaraní metió un par de cambios ofensivos, pero pierde la pelota y hace rato no ataca y es Cerro el que se va. Y el pase vino para Rodrigo, vino para Rojita, se va a meter. Va Pablo Velázquez en el salto. Marcos Cáceres que gana. Palau recupera, juega para Conejo. La va a tener un poco Cerro Porteño. Va Rodrigo que toca para Rojitas. Acelera Rojitas. Por el medio Ruiz.